En esta nueva clase maestra de electrónica vamos a construir esta tarjeta PCB con electrónica digital para poder mostrarnos el nivel de un tanque de agua con 3 displays de 7 segmentos, de manera tal de que en un display se va a mostrar la letra L cuando el nivel de agua llegue a un nivel bajo, la letra H cuando llegue a un nivel medio y cuando llegue a un nivel alto la letra F de full. Y finalmente, si el nivel de agua sobrepasa el límite permitido, va a sonar el buzzer. Un video altamente técnico que te invito a que puedas verlo con un alto contenido teórico y práctico. Sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Estamos aquí con nuestra estrella diagrama esquemático de una manera distinta. Vamos a utilizar esta herramienta, es una tablet especial, para poder optimizar el aprendizaje en tu conocimiento de la electrónica. Vamos a utilizar para ello este lápiz especial para poderles explicar de una manera adecuada y más didáctica esta nueva clase maestra de electrónica que les traigo para el día de hoy. Para nuestro diagrama vamos a utilizar una fuente de alimentación de 5 voltios VCC, tierra, el símbolo de tierra, el símbolo más negativo. Vamos a utilizar dos circuitos integrados de tecnología digital. Estamos hablando del 74LS04 y del 74LS08. Cuando hablamos de 74 estamos hablando de la familia de circuitos integrados que trabajan con 5 voltios. LS viene de Low Shockley, ¿no? LS viene de Low Shockley, y estos circuitos integrados solamente utilizan 5 voltios como fuente de alimentación. Ambos circuitos integrados son circuitos integrados básicos que se utilizan en la mayor cantidad de proyectos de electrónica digital. Ambos circuitos integrados tienen 14 pines. Este 74LS04 está constituido por 6 compuertas inversoras. Acá tenemos las compuertas inversoras, que es un triángulo con un círculo que obviamente va a invertir la señal. Si yo tengo un 1, voy a invertir con un 0. Si tengo acá un 0, voy a invertir con un 1. Este es un inversor. Y también tenemos el 74L08, que son 4 compuertas AND, es decir, compuertas que permiten una multiplicación digital. Si yo tengo un 1, ya tengo un 1, la salida va a ser un 1. Si yo tengo un 0 en una de las entradas, la salida va a ser 0. Eso ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos, para este caso, 4 resistencias de 1 megaohmios, un cuarto de watt. Todas las resistencias son de un cuarto de watt. Y acá a la derecha tenemos 3 resistencias de 220 ohmios para limitar la cantidad de corriente a estos dispositivos. Estos 3 dispositivos son display de 7 segmentos, cátodo común. Ojo con el detalle, cátodo común. Se le llama cátodo común porque los pines comunes van conectados a tierra, y para que se encienda cualquiera de estos segmentos yo necesito un 1 lógico aquí a la entrada. Es decir, si yo pongo un 0 y este pin está conectado a tierra, que es tierra como tal, los displays no se van a encender. Yo necesito que acá exista un 1 para que el display se encienda. Ojo con el detalle. ¿Ok? Necesito 3 displays de 7 segmentos, cátodo común. ¿Qué más necesitamos? Un buzzer de 5 voltios activo, un buzzer activo. Acá estoy poniendo el J1, que es un jumper para habilitar el buzzer, que después les voy a explicar. Básicamente es ello, y unos conectores o unos cables para ponerlo en un recipiente especial. Este como tal es un tanque de agua. Vamos a ponerlo por acá, tanque de agua. ¿Ok? De manera tal de que cada vez que se vaya llenando el tanque, va a enviar la información de manera digital y se va a mostrar algo en las pantallas. ¿Qué se va a mostrar en las pantallas? Va a depender de qué pines estemos utilizando para mandar a uno lógico. Cuando hablamos de electrónica digital, ya lo hemos visto aquí en mi canal de YouTube. Vamos a ponerle el dibujo asistido. Yo tengo una señal digital solamente para como cultura general, ¿no? Ahí. Yo tengo esta señal digital. Vamos a ponerlo acá. Y si yo quiero, yo puedo manejar un tren de pulsos en donde los 0 voltios los tengo acá y los 5 voltios los tengo acá. De manera tal de que yo pueda, cada vez que yo aplico 5 voltios, es un 1 lógico, ¿no? Este es un 1 lógico y este es un 0 lógico, ¿no? Un 1 lógico y un 0 lógico. Entonces, si yo hablo de un 0 lógico, el nivel de la señal está en bajo, por tanto es 0 voltios. Si yo hablo de un 1 lógico, el nivel de la señal
está en alto y estamos hablando de 5 voltios en la lógica positiva, ¿ok? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a ver luego aquí en este video altamente técnico, utilizando una tablet especial para tu mejor aprendizaje, ¿ok? Entonces, estos son los componentes que vamos a utilizar en este proyecto. Vamos a empezar en estos momentos a la explicación técnica para que lo puedas entender de una manera amena, teniendo en cuenta los conceptos básicos de la electrónica digital y optimizando el aprendizaje con esta herramienta. ¿Qué va a suceder si yo tengo poca cantidad de agua? Vamos a simular el agua. Acá, todo ya lo he preparado para ustedes. Vamos a ver aquí. Vamos a ir a acuarela. Ahí. Vamos a suponer que el nivel de agua está por acá. Ahí. ¿No? Más o menos ahí. Es decir, está conectado el punto de tierra en la parte inferior, ¿no? En el punto de tierra en la parte inferior. Es decir, este cable está conectado en la parte inferior, por lo tanto, la tierra está conectada a ese nivel y el resto de puntos no están conectados a nada, ¿no? Ahora, vayamos al color rojo para mostrarles la explicación técnica completa, ¿no? ¿Qué va a suceder en este instante de tiempo? Y yo aplico la alimentación. En este estadio 0, yo aplico la alimentación. ¿Qué va a suceder? Miren el detalle. Si yo aplico la alimentación, el 1 lógico es que son los 5 voltios, se van a aplicar en estos puntos, ¿no? Acá quitamos el dibujo asistido, acá tengo el 1 lógico, acá tengo 1 lógico, acá también tengo 1 lógico y acá también, ¿no? ¿Por qué? Porque este nivel lo estoy conectando directamente a VCC a través de una resistencia. Por lo tanto, en la entrada de cada compuerta inversora, acá por ejemplo tengo un 1, un 1, un 1 y un 1. Si esta es una compuerta inversora, acá tengo la salida un 0 lógico, ¿no? Porque está invirtiendo la señal, ¿no? Si acá tengo un 0 lógico, en la entrada de cada una de estas compuertas va a haber un 0 lógico, es decir, 0 voltios. Y como estamos hablando de una compuerta digital AND, y una de sus entradas está conectada a tierra, a 0 lógico, entonces la salida va a ser 0. ¿Por qué? Porque toda cantidad multiplicada por 0, sin importar lo que haya en el otro extremo, en la otra entrada, la salida va a ser 0, ¿no? 0, 0. Si la salida es 0, yo necesito que los displays, para que se enciendan, acá existe un 1 lógico, por lo tanto los displays no se van a encender. Recuerden que estos displays, ¿no? Vamos a hacerlo así, para que lo vean, aunque ya lo hemos explicado antes en otros videos, ¿no? Es más o menos así. Y cuando hablamos de un cátodo común, está conectado a tierra. Este punto, el 8 y 3, son los terminales comunes que están conectados a GND. Y por lo tanto, para que el diodo LED, que cada segmento se encienda, yo necesito un 1 lógico aquí, es decir, 5 voltios, ¿no? Obviamente los 5 voltios están limitados por estas resistencias para que no se queme. Yo al display no le puedo aplicar los 5 voltios directos porque voy a quemarlo. Por eso existen estas resistencias. Entonces, si yo aplico un 1 lógico aquí, el display, su segmento, se va a encender, ¿no? Pero ¿qué sucede si yo no aplico el 1 lógico, si no le aplico el 0 lógico, ¿no? ¿Qué va a suceder si yo aplico 0 lógico, ¿no? Simplemente no va a pasar nada porque el display no se va a encender. Si yo pongo 0 lógico acá, estoy aplicando 0 voltios y el segmento se va a mantener apagado. Es importante tener en cuenta esa consideración. Entonces, en la primera instancia, cuando yo enciendo la fuente de alimentación y el nivel de agua solamente está el punto conectado de tierra, en ese instante de tiempo, como ya lo hemos explicado, acá va a haber un 0 lógico, ¿no? Acá va a haber 0, 0, ¿no? 0, y por lo tanto los displays se van a mantener apagados. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué va a suceder en el siguiente estadio cuando el nivel de agua sube, ¿no? ¿Qué va a suceder cuando el nivel de agua sube? Vamos acá y vamos a suponer que el agua va a comenzar a subir, ¿no? Ahora el agua sube a este nivel, ¿no? Ahí. Y lo que va a pasar ahora es que el agua ya está haciendo contacto con dos puntos distintos, ¿no? Eso es lo que vamos a explicarle en estos momentos, ¿no? Si se dan cuenta, ahora el punto G y el punto L están conectados. ¿Por qué? Porque el agua es un conductor de la corriente eléctrica. Por lo tanto, estos dos puntos se van a mantener conectados así, ¿no? Ahí.
¿Y qué va a suceder con el resto de la explicación? Ahora este es 0, esto es 0 lógico, y aquí va a haber una entrada 0. Si esta entrada es 0, la salida de esta compuerta inversora N3 es un 1 y acá va a haber un 1, ¿no? ¿Y qué va a suceder con el resto del circuito? Hemos visto que inicialmente este es un 1, ¿no? Este es un 1, acá es un 0, este es un 1, acá es un 0, ¿no? Este es un 1, acá es un 0. Si este es 0, este 0 va a llegar acá y obviamente que va a tener un 0 acá y acá lo mismo, ¿no? Acá es un 1, acá es un 0 y acá va a tener un 0. Estos dos displays no se van a mantener encendidos. ¿Y qué va a suceder con este otro display, ¿no? El N9. Si acá hay un 1, este 0 va a llegar acá y acá va a haber un 1 porque lo estoy invirtiendo. Y ahora existe un 1 en ambas entradas. Toda cantidad multiplicada por 1 es un 1 lógico y por lo tanto ahora este display se va a encender. Pero ¿qué letra va a aparecer en este display? Simplemente los contactos o los puntos de conexión que están conectados a los 5 voltios. En este caso, los contactos 9, 2 y 1. ¿Y cuáles son estos puntos de conexión? Vendrían a ser los segmentos de este display 3. Entonces aquí se va a prender la letra L, ¿no? La letra L, es decir, voy a tener encendida la letra L cuando el nivel de agua llegue a este punto, ¿no? El resto de displays se van a mantener apagados. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Y ahora, ¿qué va a suceder cuando el nivel del agua suba? Vamos acá, nuevamente, vamos a suponer que el agua está subiendo y ahora el agua sube y llega a este nivel de H, ¿no? Hasta acá. Vamos a suponer que llega hasta acá, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí, el agua ya empezó a subir y ahora está haciendo contacto no solamente con el punto L, sino también con el punto H. ¿Qué va a suceder para nuestra explicación técnica, ¿no? Entonces ahora nuevamente regresamos acá, vamos al tema lineal para la explicación técnica. Ahora, no solamente el punto L está conectado con el G, sino también el punto H, ¿no? Entonces estos tres puntos se conectan, ¿por qué? Porque el agua es conductora. Miren lo importante de la electrónica digital cuando tenemos los conceptos suficientes como para poderla entender, ¿no? ¿Qué va a suceder ahora? Hemos dicho que estos puntos ya están conectados a tierra y por lo tanto acá, ojo con el detalle, aquí va a haber un 0, 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 aquí va a haber un 1, aquí va a haber un 1, aquí va a haber un 1, ¿no? Aquí va a haber un 1, pero este inversor hace el cambio para que este display ya no encienda, porque este es un 1, ahora que este es un 0, invierte, acá hay un 0, toda cantidad multiplicada por 0 es 0, por lo tanto este display se va a apagar. ¿Y qué va a suceder con este otro? Estos dos puntos están conectados a 5 voltios, por lo tanto acá hay un 1, acá hay un 1, ¿no? Acá hay un 1, acá hay un 1, acá hay un 0, acá hay un 0. Este 0 viene acá, este inversor N5 lo invierte, acá hay un 1, y por lo tanto acá va a haber un 1. Toda cantidad multiplicada por 1 es un 1, la salida es un 1, y por lo tanto este display se va a encender y va a mostrar la letra H. La H está formada por 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Estos son los segmentos que se están mandando a uno lógico para que el display muestre la H. Acá mostraba la L, ¿recuerdan? Y solamente se encendía este segmento y aquí este otro segmento. Aquí no, aquí se va a encender este y este, ¿no? Estamos hablando de que se va a encender la letra H en el segundo display, el display 2. ¿Y qué va a suceder? Ustedes se preguntarán acá arriba. Acá arriba no va a suceder nada. Si acá hay un 1, acá hay un 0 y acá hay un 0, obviamente el buzzer no va a sonar, ¿no? El buzzer no va a sonar porque está en 0. Ahora, no solamente ello, en primera instancia yo voy a retirar este jumper, lo voy a retirar para que no se mande a tierra, ¿no? Entonces hasta ahí vamos bien. Se ha prendido la letra H en el display 2 y ahora ¿qué va a suceder cuando el tanque se comience a llenar y haga el contacto del punto F con la tierra? Para esta parte, ¿no? Nuevamente vamos a la acuarela y ahora el punto de contacto, el agua comienza a subir y ahora el agua comienza a subir, ¿no?
y llega a este punto de contacto, hasta acá. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Obviamente el agua está cerrando los puntos de contacto para poder hacer uso de la electrónica digital y mostrar otra letra en el siguiente display. ¿Qué va a suceder por acá? Ahora este punto también se conecta acá. Estoy mandando los tres puntos, el L, el H y el F, a 0 voltios. Al tener 0, estos puntos están conectados a tierra. 0, 0, 0. Este otro de acá se mantiene en un 1 lógico, ¿no? Está al aire. Entonces, ¿qué va a suceder? PCBGoGo es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Para realizar tus órdenes de fabricación, ingresa desde tu navegador a la página oficial www.pcbgogo.com. Desde aquí podrás tener acceso a realizar tus diversos pedidos en la fabricación de las tarjetas PCBs, además de aprovechar el evento de rebajas de primavera de PCBGogo. PCBGogo se complace en anunciar una promoción especial del 24 de marzo al 30 de junio de este año 2025. Aspectos destacados del evento: 15% de descuento en pedidos grandes. Reciba un 15% de descuento en todos los pedidos de PCBs superiores a 1 metro cuadrado. El descuento se aplica automáticamente al finalizar la compra, así que no necesita trabajo extra. Descuentos por reórdenes. Después de completar un prototipo de PCB, su primer reordenamiento le dará derecho a un descuento del costo del prototipo de hasta $200, aplicable a los tipos de PCBs más populares. Esta oferta es válida para PCBs FR4 de 2, 4 y 6 capas, lo que cubre una amplia gama de necesidades del proyecto. ¿Cómo participar? Crea una cuenta o inicia sesión en el sitio web de PCBGogo. Realiza tu pedido de PCB como siempre, como sueles hacerlo, y el 15% de descuento se aplicará automáticamente. No pierdas esta oportunidad de ahorrar en tus proyectos de PCBs mientras disfrutas de un servicio profesional y confiable. Muchas gracias, PCBGogo. 0, acá hay un 1, acá hay un 1, acá hay un 1. Si acá hay un 1, este inversor, acá hay un 1, este inversor lo invierte, acá hay un 0, acá entra un 0, acá entra un 1, acá es un 1, acá lo invierte 0, acá es 0, acá es un 1. Toda cantidad multiplicada por 0 es 0, este display se mantiene apagado. Toda cantidad multiplicada por 0 es 0, este display se mantiene apagado. ¿Y qué va a suceder con el display 1? Este es un 1, este 1 viene acá y por lo tanto la salida del N7, que es la compuerta 7, está conectada a 1 lógico y este display se va a encender. Y son 4 segmentos. Al ser 4 segmentos, ahora el display va a mostrar una letra específica, en este caso la letra F. La letra F, ¿no? La letra F, que vendría a ser este segmento, 1, 2, 3 y el de en medio 4. Va a mostrar la letra F de que el tanque está full, ya está lleno. ¿Y qué va a suceder con el último punto que está conectado a este jumper? Acá tengo un 1, acá tengo un 1, acá tengo un 0, y al tener un 0, obviamente el buzzer no va a sonar, ¿no? A pesar de que está conectado a tierra, porque acá hay un más, ¿no? Y acá hay un menos del buzzer, y si yo ya habilito el jumper, ¿no? Por más que yo tenga habilitado el jumper, el buzzer no va a sonar porque la salida de la compuerta N6 es 0. Ok, ahora vayamos al último punto, cuando el agua ya sobrepasó el nivel de full y va a overload. Entonces, ¿qué va a suceder cuando el agua comienza a subir? Vamos a ir, ya pasó el full y sobrepasa el nivel convencional. ¿Qué va a suceder ahora, ¿no? Vamos a ver qué va a suceder. Ahora el agua llegó hasta acá, ¿no? Y comenzó a sobrepasar los niveles convencionales que yo tengo. Es decir, ya sobrepasó. Y ahora, ¿qué va a suceder, no? ¿Qué va a suceder en estos momentos? El análisis es muy simple. Miren todo lo que la electrónica digital puede hacer por nosotros en nuestra vida cotidiana. Miren lo que va a suceder. Ahora este punto de tierra
va conectado acá. Entonces, cuando ya sobrepasó, llegó a este punto, ¿qué va a suceder? Entonces todas las entradas de estas compuertas inversoras van a estar en 0, ¿no? Acá hay 0, 0, 0, 0, incluido la de arriba, ¿no? Porque la de arriba ya está en 0, conectada a tierra por el agua. Entonces aquí voy a tener un 1, acá voy a tener un 1, acá voy a tener un 1, acá voy a tener un 1. Recuerden que el jumper ya lo hemos cerrado, ¿no? Ya lo hemos cerrado. ¿Y qué va a suceder? Si acá hay un 1, acá tengo un 1, acá tengo un 1, este le invierte a 0, este es 0, toda cantidad multiplicada por 0 es 0, este display se mantiene apagado. ¿Qué va a suceder acá? Acá hay un 1, acá también hay un 1, ¿no? Porque sube, este es un 1, acá es un 0, acá es un 0, toda cantidad multiplicada por 0 es 0, este display se va a mantener apagado. ¿Y qué va a suceder con este tercer display? Acá hay un 1, ¿no? Toda cantidad multiplicada por 1 es un 1, el display se va a mantener encendido, mostrando en este caso lo mismo que la vez anterior en F. ¿Y qué va a suceder ahora acá arriba? Acá hay un 0, acá hay un 1, si este es un 1 y el booster está conectado a tierra, ahora la corriente, ¿no? Vamos a hacerlo así con otro color, ahora la corriente va a tener un flujo específico para poder viajar de un punto a otro punto. Vamos a hacerlo así. Entonces ahora, ¿qué va a suceder con la corriente? Vamos a hacerlo acá. ¿Qué va a suceder con la corriente? Entonces la corriente ahora va a venir por acá, ¿no? Va a venir por acá, va a pasar por el buzzer y luego va a llegar acá y va a cerrar el punto a tierra. ¿Y qué va a hacer? El buzzer va a sonar. Entonces, en este último estadio, cuando el agua ya sobrepasó, la F se va a mostrar en el display 1 y no solamente ello, el buzzer va a sonar. ¿Por qué? Porque el jumper está cerrado y llegó a cerrarse completamente los contactos 0 con tierra de una manera más asertiva como lo hemos visto en este video. Pues bien, señores, hasta aquí esta parte, espero que haya sido de su agrado. Si realmente deseas apoyarme y este contenido te está gustando, por favor no te olvides de darle like a este video y de suscribirte. Ahora sí, seguimos con la siguiente sección del video. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGoGo. Como sabrás, PCBGoGo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Ya vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica es impresionante. Para este caso la mandé a hacer de color negro, negro brillante, y exactamente después de 5 días útiles me llegó directamente desde China hacia Lima, Perú, vía DHL Express, las tarjetas conteniendo los 5 módulos PCBs para este proyecto. Vamos a abrir la caja para mostrarles, como siempre lo hago en cada uno de mis videos. Acá pueden observar las tarjetas que vienen protegidas altamente al vacío. Vamos a abrir con mucho cuidado, sin dañar las tarjetas. Y ahí pueden observar que vienen protegidas bastante bien. Vamos a ponerlas en la parte frontal y en la parte posterior, y ahí pueden observar la alta calidad en la fabricación de las tarjetas que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica. Miren, en este caso el color es negro, negro brillante, uno de mis colores preferidos, serigrafiado blanco. En la parte posterior pueden observar también la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. La verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo en la fabricación de las tarjetas PCBs que realiza PCBGoGo para los proyectos de este mi canal, tu canal de electrónica. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas de tus proyectos de electrónica solo aquí en PCBGoGo. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB con mucho cuidado sin dañar. Vamos a empezar en este caso con los 3 displays, como estamos viendo ahí, el 1, el 2 y el 3 son displays de 7 segmentos cátodo común. Luego de ello vamos a continuar con el 74LS04, el 74LS08, los circuitos integrados. En este caso las 3 resistencias de 220 ohmios, limitadoras de corriente. Todas las resistencias son de 1/4 de watts. Luego de ello vamos a continuar con las 4 resistencias de 1 mega ohmio, como estamos viendo. También las 4 resistencias de 1 mega son de 1/4 de watts. Luego de ello continuamos con el buzzer de 5 voltios.
luego con el conector del jumper y finalizamos con el conector de la fuente de alimentación. Y ahora sí estamos listos. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB con todos los componentes montados y soldados. Me falta solamente poner los displays de 7 segmentos en la parte posterior, ya todo soldado. Hay que limpiar con alcohol isopropílico para terminar con el acabado, y como logran ver quedó bastante bien. Voy a ubicar los 3 displays de 7 segmentos en cada uno de sus zócalos. Les he puesto zócalos para después poder reutilizar obviamente estos componentes para los siguientes proyectos. Ahí están viendo. Perfecto. Y ahí, como logran ver, el proyecto culminado, la verdad que quedó bastante bien. Miren la calidad que solamente con PCBGO puedes realizar para tus proyectos de electrónica, para tu laboratorio, para tu instituto, para tu universidad. La verdad que muy impresionado con el trabajo que realiza realmente PCBGO en la fabricación de las tarjetas PCBs para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. Ahí logran ver la entrada de alimentación, los puntos de conexión para el jumper en color rosado, el buzzer de 5 voltios, los 3 displays de 7 segmentos cátodo común, los 2 circuitos integrados, el 74LS08, el 74LS04, las 3 resistencias limitadoras de corriente de 220 ohmios y las 4 resistencias de 1 mega ohmios. Me falta poner los cables de extensión para las sondas y poder medir luego en la práctica. Como ven, quedó bastante bien. Un agradecimiento especial obviamente a PCBGO por patrocinar mis videos aquí en mi canal de YouTube. Ok, hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a la sección más importante, que es la parte práctica, en donde vamos a demostrar toda la parte teórica que hemos aprendido de la electrónica digital. Pues bien, nuevamente con ustedes estamos ahora sí listos para la parte práctica, la parte más importante. Tenemos la tarjeta, la alimentación puesta, pero todavía no le hemos encendido la fuente con 5 voltios. Vamos a usar el jumper, es un jumper convencional, un cable. Si desean pueden reemplazar el jumper por un interruptor para habilitar, en este caso, esto es un jumper enable para habilitar el buzzer. Voy a conectar el jumper directamente aquí para habilitar el buzzer y que este pueda sonar. Los cables, las salidas, este es el cable de tierra, por ejemplo, le he puesto un pequeño alambre. Pueden utilizar, si lo van a hacer en la vida real, en la práctica, pueden utilizar una varilla de acero, obviamente conductor, ojo con el detalle, pero varilla, no cobre pelado como este. Este es solamente para un efecto de la prueba, si no se va a corroer con el agua, se va a oxidar y todo el rollo. Este es el negro, que es tierra, este es low, el verde es high, ¿no? Ahí están viendo. El azul vendría a ser full, ¿no? Full. Y finalmente el rojo vendría a ser overload, es decir, cuando está sobrecargado y va a sonar el buzz. Vamos a probar primero de manera manual para que lo logren ver. Ahí, por ejemplo, estos dos primeros, este es el tierra y este es el low. Voy a encender primero la fuente con 5 voltios y cuando encendemos no aparece nada, y cuando el agua comienza a subir, ¿no? Está en el nivel de tierra, comienza a subir, se debe prender la letra L. Ahí están viendo la letra L, suelto, miren. Voy a dejar acá unidos estos dos puntos. Luego el agua comienza a subir y llega al nivel de, en este caso, height, el verde. Se prende la letra H en el display, en este caso en el display 2, y finalmente cuando el agua comienza a subir llega al nivel, en este caso, del full. Se prende la letra F ahí, y como tengo el jumper puesto, cuando el agua sobrepasa el full y llega a overload, para que incluso se puede salir el agua del tanque, la letra F se mantiene y suena el buzzer. Ahí están viendo, suelto, nuevamente. Si yo retiro el jumper, deja de sonar, pero la letra F se mantiene. Ok, nuevamente, ahí están viendo, retiro, ahora la H, ahí están viendo, la L y nada. Ok, ahora vamos para nuestra prueba. Voy a utilizar esta botella de agua. Lo importante aquí es sumerger las varillas, ¿no? Sumerger las varillas, pero como no tengo el espacio aquí, voy a poner el negro aquí.
están viendo, voy a ponerlo así para que lo vean, negro acá. Cuando el agua comienza a subir, llega el load, ¿no? Se prende el display y muestra la letra L. Luego, cuando el agua llega al nivel del cable verde, en este caso se apaga el logo y se prende el H. Ahí está, miren, están viendo el H. Luego de ello sobrepasa y llega a full. Ahí están viendo, a full. Y el overload, cuando llega y suena, en este caso, el buzzer de 5 voltios. Así de simple, señores. Como ven, es un proyecto muy pero muy sencillo, simple, en donde hemos desmitificado muchas cosas de la electrónica digital. Este es un proyecto altamente funcional, lo pueden utilizar en casa. El único tema aquí hay que tener en cuenta es que los cables no los pueden poner cable pelado o pequeños, tiene que ser una varilla, de preferencia una varilla de como les decía, de acero, ¿no? Varilla que no se oxida, y pueden de esta manera medir el nivel de un tanque de agua o de un cilindro o de lo que ustedes deseen con esta simple electrónica que hemos visto aquí en este video. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, por favor regálame un like. Recuerda, dale like a mis videos, es completamente gratis, no te cuesta. Apóyame y podamos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este servidor, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Les estoy dejando ahí los enlaces directos aquí en la descripción y están viendo ahí los enlaces para que me puedan seguir en todas mis redes sociales, y en la descripción de este video también les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. También les indico que hemos habilitado los super thanos o super gracias. Puedes apoyarme de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal de YouTube. Algo muy importante es que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal. Puedes formar parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo se han nombrado en los videos de fin de mes. Este es un video de fin de mes y ahí pueden observar las personas que forman parte de mi comunidad y que mes a mes contribuyen para poder hacer crecer este canal juntos. Muchas gracias a ellos. Y finalmente, no te olvides también de seguirme aquí en mi canal de YouTube. Y si ya me sigues, no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, con ciencia y tecnología. Permiso.